Bienvenidos de nuevo. Llevamos 4 conferencias construyendo una mirada nueva sobre la realidad, la conciencia y la biología. Hemos visto que el observador crea, que la identidad filtra y que el cuerpo activa programas biológicos perfectos para ayudarnos a sobrevivir. Y en todo este camino estoy segura de que hay una pregunta que ha estado rondando en sus cabezas, quizás sin atreverse a salir. Es la pregunta más honesta, la más valiente y la más necesaria. La pregunta que muchos especialistas evaden porque no saben cómo responderla sin que todo el castillo se desmorone. Si la enfermedad es una reparación, un programa biológico con sentido, ¿por qué la gente muere de cáncer? ¿Por qué hay personas que empeoran y fallecen? Hoy vamos a responder a esa pregunta, no con evasivas, no con dogmas, no con falsas promesas. Vamos a responderla con honestidad y con la profundidad que ustedes merecen. Para entender por qué alguien puede morir, tenemos que volver al principio. Recordemos la primera ley. Todo comienza con un DHS, un conflicto biológico inesperado, dramático y vivido en soledad. Ese conflicto activa un programa y el cuerpo, en su sabiduría, inicia una fase activa. Y si ese conflicto se resuelve, entra en reparación, en condiciones ideales la persona sana y sigue adelante. Pero la vida no siempre es ideal. A veces los conflictos no se resuelven o se resuelven parcialmente o se acumulan unos encima de otros y empiezan entonces muchos problemas. Imaginemos a una persona que ha vivido un conflicto muy profundo, la pérdida de un ser querido, una traición, una quiebra económica. Ese conflicto no se ha resuelto. Lleva años en fase activa. Su cuerpo está sosteniendo ese programa biológico, consumiendo su energía, generando tejido, funcionando en modo de supervivencia. Pero sí, adelante. Un día, por una molestia, va al médico. Le hacen pruebas, le hacen exámenes y el médico, con toda la intención del mundo, con toda su autoridad y sus años de estudio, le dice: tiene usted un tumor, tiene un cáncer, es muy grave y hay que operar con urgencia. Entonces, detengámonos aquí. Analicemos este momento con las herramientas que ya tenemos. Esta persona acaba de recibir un nuevo shock inesperado, dramático y vivido en soledad. Porque en ese instante, aunque hayan gente alrededor, esa persona está sola, con miedo, se siente así. ¿Y cuál es la interpretación de ese shock? Depende también, por supuesto, del nivel de conciencia desde que él escucha. Ahora bien, si su identidad está en niveles bajos de la escala del Dr. Hawkins, que por cierto en algunas conferencias anteriores hablé sobre esto y los invito a que revisen estas conferencias. Por ejemplo, que la persona esté vibrando en miedo, en culpa, en vergüenza. La interpretación será: me voy a morir. Y con ese pensamiento, con esa creencia,
que por supuesto no es inocua para nada, es un nuevo conflicto biológico, el más potente de todos los conflictos de miedo a morir o conflicto de existencia. La tercera ley nos dice que este conflicto tiene un correlato biológico específico y suele impactar en los alvéolos pulmonares. Si el miedo es existencial a no poder respirar vida, o pudiera ser también como probabilidad a nivel del riñón, si el miedo es a ser abandonado, a que la vida los dejes, ¿no? Ahora, la persona tiene dos conflictos activos, el original y el del miedo a morir. Su cuerpo, que ya estaba gestionando un programa, ahora tiene que gestionar dos. Entonces, la energía se divide, los recursos se empiezan a dispersar. Y si el pánico es muy intenso, si la persona entra en un estado de terror continuo, pueden activarse entonces muchos más conflictos. El miedo a dejar los hijos, conflicto de separación, la culpa por no haberse cuidado, y esto puede hacer, digamos, un conflicto de autodevaluación, la rabia contra el sistema, contra el médico, hasta incluso con la vida, conflicto de territorio o de ira. Lo que la medicina conoce o llama, o nos dice o nos presenta como metástasis, desde esta mirada, no es una enfermedad que se extiende como un veneno. Es la manifestación física de diferentes conflictos biológicos que se han ido activando en cadena, a menudo provocados por el terror al diagnóstico inicial y por la forma en que se vive todo ese proceso médico. Cada nueva prueba, cada nuevo tratamiento, cada conversación con un especialista puede ser un nuevo golpe a la persona. Porque, bueno, la interpreta desde el miedo. Los análisis han empeorado, la quimio no está funcionando, nos queda poco tiempo. Cada frase dicha sin conciencia puede ser un nuevo DHS. Y así el cuerpo entra en una cascada de programas, todos activos, todos consumiendo toda esa energía, todos luchando por la supervivencia. Pero hay otra posibilidad, igualmente compleja. Recordemos la segunda ley. Todo conflicto, cuando se resuelve, entra en fase de reparación. Y esa fase es caliente, es inflamatoria, el cuerpo usa fiebre, usa microbios, hinchazón para limpiar y reconstruir todo nuevamente. ¿Qué ocurre si una persona tiene múltiples conflictos que se resuelven al mismo tiempo? Por ejemplo, porque recibe apoyo emocional, porque cambia su mirada, porque encuentra paz. El cuerpo intenta reparar todo a la vez. La inflamación puede ser masiva, descontrolada, los líquidos se acumulan, los órganos se saturan y el organismo, agotado por los años de esa fase activa, sencillamente no puede sostener otro nivel de reparación. La persona no muere realmente por el tumor inicial, muere porque la tormenta reparadora es tan intensa que el cuerpo no tiene energía para atravesarla. Es como si después de años de sequía llegara un diluvio de momento, para que más o menos pudieran ir entendiendo, ¿no? Esto no significa que la reparación sea mala, significa que el cuerpo tiene límites. Y cuando los conflictos son demasiados, y sobre todo muy profundos y se acumulan durante tanto tiempo, la reparación puede ser letal. Y aquí volvemos al principio, a la escala del Dr. Hawkins, a los niveles de conciencia, al observador.
Una persona con un nivel de conciencia bajo, o sea, que está vibrando en miedo, en vergüenza, en culpa, vive cada evento como una amenaza existencial. Su identidad es frágil. El diagnóstico de cáncer no es una información, es una sentencia. Y esa sentencia activa el miedo a morir, que a su vez activa más programas, que a su vez generan más miedo. Es un círculo vicioso que consume la vida por completo. Una persona con un nivel de conciencia mucho más alto, o sea, que está a un nivel de aceptación, de razón, de amor, recibe la misma información de manera diferente. No niega el diagnóstico, no lo minimiza, pero tampoco se fusiona con él. Y puede decirse a sí mismo, bueno, tengo un proceso biológico en marcha. Mi cuerpo está expresando algo, voy a escucharlo, voy a buscar ayuda, voy a acompañar este proceso con conciencia, pase lo que pase. Bien, esta persona no activa el miedo a morir con la misma intensidad. Su identidad no se rompe. Su cuerpo solo tiene que gestionar el conflicto original, no la cascada de conflictos secundarios. Sus probabilidades de atravesar la reparación son enormemente mayores, sin duda alguna. Entonces, la diferencia no está en el diagnóstico, está en la conciencia desde la que se vive. Y ahora quiero decir algo que puede sonar un tanto duro, pero es profundamente liberador cuando se entiende bien. En este modelo, la muerte también tiene un sentido biológico. Cuando los conflictos son tan numerosos, tan profundos, y cuando la persona ha entrado en un estado de desesperanza tan absoluto, que es otro conflicto, es de autodevaluación global, el organismo, en su sabia sabiduría, determina que la supervivencia ya no es posible. No hay energía, no hay salida, no hay motivo para seguir y el programa biológico llega a su fin. No es un error, no es un fracaso, es el cierre de un ciclo. La naturaleza que diseñó los programas de supervivencia también diseñó los programas de muerte cuando la supervivencia ya no tiene sentido. Esto no es para justificar el dolor ni para restarle importancia a la tragedia. Es para quitarle el estigma a la muerte, para entender que no siempre es una enemiga de vencer. A veces es simplemente el final de un camino y puede vivirse con dignidad, con conciencia y con paz. Así que cuando alguien les pregunte si la enfermedad repara, por qué la gente muere, ya tienen una respuesta. No es simple, pero es profunda. La gente no muere por la enfermedad, muere por la acumulación de conflictos no resueltos, por las cascadas de miedos que se han ido activando, por la tormenta reparadora que el cuerpo no puede sostener. Y a veces simplemente porque el ciclo de la vida ha llegado a su fin. Y la pregunta más importante no es ¿por qué muere la gente? La pregunta más importante es, mientras estoy vivo, ¿desde qué nivel de conciencia estoy viviendo? ¿Estoy acumulando conflictos o estoy resolviendo? ¿Estoy alimentando el miedo o estoy cultivando la paz? Porque la muerte nos llegará a todos. Eso no lo elegimos. Pero la forma que vivimos hasta llegado ese momento y la conciencia con la que acompañamos nuestros procesos, eso sí lo podemos elegir.
En la próxima conferencia, que es la conferencia número 6, vamos a hacer un giro. Vamos a dejar por un momento la biología y vamos a adentrarnos en otra área fundamental de la vida, que son las relaciones. Porque los conflictos más profundos suelen tener nombre y apellido y ocurren entre personas. Así que muchas gracias por su atención y por su valentía al acompañarme en este día de hoy. Así que nos vemos hasta la próxima.